que es el próximo sábado, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ustedes vieron aceleración uniforme con Eloy. Yo quiero un poco abundar sobre este tema y les pido que miren el material que está dentro de su Classroom, ¿verdad? Donde se tienen algunas demostraciones importantes, ¿verdad? Primero, el tema de la superficie, que ya no es más horizontal como habíamos visto en hidrostática. Están viendo eso, ¿verdad? El gráfico está en sus pantallas. Sí se ve. Bueno, eh, posteriormente, ¿verdad? A esto también el tema de la demostración de que la presión alrededor de un punto es la misma. También tienen demostrado en el material. Luego se hace la demostración de la inclinación de la superficie libre, se demuestra que la superficie libre es un plano, ¿verdad? Según esta ecuación, ¿verdad? Y esta ecuación en X y en Y, ¿verdad? Donde la variación de la presión es gamma a su X sobre G por diferencial X menos gamma 1 más a su Y sobre G por diferencial Y. Esto ocurre cuando sobre un cuerpo, ¿verdad? Tiene una aceleración a su X y aceleración a su Y, ¿verdad? Y también para determinar la presión en distintos puntos, ¿verdad? Y bueno, estas son las dos ecuaciones. Esta ecuación, ¿verdad? Que me da la presión en un punto cualquiera, ¿verdad? Generalmente este punto está proyectado en relación al eje de simetría del, del tanque, ¿verdad? Y también la inclinación la inclinación del plano, como les dije, la superficie libre que se tiene en una aceleración lineal con cualquier dirección es un plano. Y este es el ángulo del plano. Fíjense, si A sub X y A sub Y, si A sub X y A sub Y es una constante, tangente de teta, G es constante, tangente de teta es una constante. Si no menos, significa que este es hacia abajo del eje de la Y. Entonces este es el eje entre la superficie libre y el plano inclinado. Creo que eso también habrán visto con Eloy. Esta es la presión, eh, digamos, desde un punto sobre la superficie libre del plano de inclinación. Ahora bien, cuando el equilibrio relativo es en un plano horizontal netamente, o sea, solamente existe A sub X, eh, si nosotros tenemos nuestro tanque, ¿verdad? Eh, el, Sobre el eje de simetría gira, digamos, el cuerpo tal que lo que baja en este extremo, en el extremo, ¿verdad? En un extremo, sube en el otro extremo. O sea, hay una simetría en cuanto a digamos, al plano de la superficie de nivel. Y este punto en el centro del eje de simetría del tanque, ¿verdad? Digamos, no se mueve. Este es el único punto donde no se mueve el, este, el único punto que permanece invariable. Y entonces, como ustedes saben, todo, o sea, la masa líquida trata de irse hacia el fondo, entonces se eleva, y lo que se eleva en un extremo es lo que baja en el otro extremo. Bueno, después, aquí pide, por ejemplo, determinar las presiones en el fondo del tanque, o sea, en A y B. Como les dije, este delta Z es el mismo que delta Z que baja. El delta Z que sube es el delta Z que baja. Entonces, con relación al eje de simetría, ¿verdad? Este punto es invariable. Y posteriormente hacemos con el valor del ángulo, o sea, perdón, sí, con el valor de ángulo que es A sub X sobre G, determinamos las presiones. Y por ejemplo, la presión en A, pone la presión en A es gamma H sub 0 menos delta Z. Gamma H sub 0, que es la altura en reposo, menos delta Z.
Y la presión en B va a salir igual a gamma por H sub 0 más delta Z. Repito, en A la presión va a ser gamma por H sub 0 menos delta Z. Y en B la presión va a salir gamma por H sub 0 más delta Z. ¿Qué significa eso? Así como vimos también nosotros en rotación. ¿Qué significa eso? Y aquí en este punto, por supuesto, va a ser gamma H sub 0 en el eje de simetría, el center line. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo entonces la variación de las presiones? La clase pasada estuvieron bastante tranquilos, por decirlo así. Espero que hoy estén un poco más despiertos. Ya la próxima semana tenemos nuestro examen. Hola, ¿están ahí? Sí, ¿Entendieron la profe. pregunta? ¿Entendieron la pregunta o no entendieron? Si Repito. formula otra vez, estaría bueno, profe. Bueno, repito. En A, la presión que se demuestra aquí, ¿verdad? Es que la presión en A es gamma por H sub 0 menos delta Z. Y en B es gamma por H sub 0 más delta Z. En B la presión es gamma por paréntesis H sub 0 más delta Z. Y en A la presión es H sub 0 menos delta Z. ¿Qué significa eso? Una simetría, pues, profe. ¿Mm? O sea, gracias a la simetría se puede en un lado sumar y otro restar, ¿verdad? Sí, ya, sí, pero ¿qué significa que en este punto sea gamma por H sub 0 menos delta Z y aquí sería H sub 0 más delta Z? Eso nomás lo que, o sea, la pregunta es, ¿cómo varía la presión? ¿Cómo es la presión en este punto? Para determinar la presión directamente, ¿cómo hacemos? Multiplicamos el peso específico del líquido por su altura encima del fondo. Y en este punto también, por su altura, ¿verdad? En el fondo. Entonces, ¿qué ley esa es? La ley de la distribución de la hidrostática, gamma por H. Bueno, aquí hay otra demostración para el ángulo, ¿verdad? Para el ángulo que es A sub X sobre G. Esto es cuando netamente el movimiento es en A sub X y A sub Y es cero. Cuando es ascenso y descenso del agua, ¿verdad? Digamos, un cuerpo tiene una aceleración vertical netamente A sub Y sin A sub X, entonces se hace esta relación y esto es aproximadamente como cuando uno sube, digamos, sube en un, este, sube en un ascensor. Cuando subimos en el ascensor y tienen un ascenso, ¿verdad? Si ponemos una balanza, vamos a ver que nuestro peso aumenta, ¿verdad? Y si baja, nuestro peso disminuye. Entonces hay una variación, digamos, de la gravedad o del peso específico, ¿verdad? Que se ve aumentado en la relación A sub I sobre G. Si A sub I es cero, G' es igual a G, gamma prima igual a gamma. Entonces, cuando existe A sub I, ¿verdad? Existe una variación, digamos, una nueva gravedad, un nuevo peso específico, digamos, pero simplemente es el efecto. Entonces la presión es menos gamma A sub X sobre G por X menos gamma 1 más A sub I sobre G por I. O sea, esta es la ecuación de la presión para un punto que tenga A sub X y A sub I. Cuando se tiene
variación con A sub X y A sub Y, ¿verdad? Ya la presión en el fondo no es igual a la hidrostática. Entonces, ese efecto solamente se tiene cuando digamos, la aceleración es lineal horizontal pura. Este también es otra demostración, ¿verdad? Otra demostración teórica con vectores de la aceleración en un plano inclinado de la resultante. Bueno, entonces ustedes tienen este material para leerlo digamos, en el transcurso de la semana. Los valores de la fórmula son las mismas, ¿verdad? Que se deduce en el principio. Y después ya se tiene los ejercicios. Bueno, eso es, y digamos, lo que les recomiendo que hagan. Acá tienen otros dos ejercicios, creo que tienen acá para ver. Bueno, y entonces les recomiendo que vean, digamos, esa teoría de la parte porque la parte de ejercicio yo soy un ingeniero Eloy con algo de teoría, ¿verdad? Con teoría, quiero decir. Pero para complementar esa información, ¿verdad? Lo que les dio el ingeniero Eloy, entonces ahí tienen ustedes para que puedan, digamos, tener mejores conceptos con relación a la aceleración lineal. Bueno, ¿se entendió eso, verdad? Hola muchachos, Sí, profe. están ahí, ¿verdad? Bueno, bien, ahora vamos a dar de vuelta la parte que también la semana pasada parece estuvieron un poco, digamos, en silencio, que es la parte de giro alrededor de un eje vertical, ¿verdad? Que es este efecto. Bueno, esta es te voy a mostrar. Está en el formulario. En el formulario está. Permiso. Esta es la ecuación que ustedes tienen en el formulario. Recuerden, señores, que tienen que tener el formulario y les pido que tengan impreso, de manera que no se distraigan en la notebook si es que va a ser virtual. El tema realmente, digamos, a mí digamos, no me interesa tanto que ustedes googleen cuando están en el examen, pero sí me interesa que no tengan sus celulares a mano, porque, digamos, con el celular es que digamos, tenemos más problemas. Bueno, esto está digamos, en el formulario. Si tienen impreso, mejor para el sábado, ¿verdad? Creo que va a ser de modo virtual por todo lo que está pasando, digamos, en nuestro país. Entonces vamos a tener impreso. Les dije que en la biblioteca, no sé si pueden acceder también ahora a la biblioteca, ¿verdad? Pero se tiene ahí 3 ejemplares. O si no, tienen que imprimir. Bueno, esto es lo que ¿Hasta qué está. página del formulario, bro? ¿Cómo? ¿Hasta qué página del formulario? ¿Hasta la 40? Y la parte, digamos, digamos, de hidrostática y Bernoulli. Yo creo que se tiene que imprimir todo porque la última parte ya es muy poco, la fórmula, muy pocas hojas ya. Pero vean ustedes, hasta hidrodinámica. Bueno, esta era la parte, digamos, esta era la parte, digamos, del formulario que tienen, ¿verdad? Ahora bien, esta es la forma de la parábola que se forma cuando gira alrededor de un eje. Se llama H sub B. Vamos a tomar esos valores. H sub B a la altura entre el punto más alto y la base del cilindro. Esa es la altura máxima. Después, entre el vértice de la parábola y el fondo se llama H, digamos, simple o a secas. Y H sub M es el valor entre el vértice de la parábola y el punto más alto.
H sub m sí tiene una fórmula especial que nos da acá, ¿verdad? Que es W cuadrado, R cuadrado sobre 2G. Acá está H sub m, perdón, acá está este valor. Este valor es H sub m. Esta es la única fórmula que se tiene en altura. También se tiene, ¿verdad? Es la fórmula, digamos, principal, porque teniendo el radio y la velocidad ya podemos calcular cuánto va a ser la altura en la campana, ¿verdad? Ahora bien, eso depende también de otras condiciones, y esta es la ecuación general de la ecuación general de la parábola, que es z igual a doble omega cuadrado x cuadrado sobre 2g más h. Y h sub b, que es la altura total, es omega cuadrado r cuadrado sobre 2g más h sub b, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, estos son los valores que tenemos, ¿verdad? Para este movimiento relativo. Bueno, posteriormente está la figura que tenemos en el formulario. Y acá tenemos también otra altura, que es la altura en reposo. Un momento, por favor. Bueno, tenemos la altura que es H mayúscula, ¿verdad? Es otra de las alturas, ¿verdad? Que es el nivel cuando digamos, no gira, el nivel de reposo. Entonces, H mayúscula es la altura en reposo, H es la altura entre el vértice y el fondo, H sub m entre el vértice y el punto más alto, y H sub b es la altura total, que es H más H sub b, H sub m. Bueno, lo notable de H es que divide a H sub m en partes iguales, ¿verdad? Desde el fondo, ¿verdad? Digamos, hasta la altura H se tiene, digamos, que divide en partes iguales, H sub m sobre 2, ¿verdad? Justo en H sub m. Por lo tanto, si, para no, digamos, para no recordar las fórmulas, aquí tenemos que H es igual a H más H mayúscula es igual a H, esta H, más H sub m sobre 2. La misma cosa, H va a ser igual a H sub b menos H sub m sobre 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, esas son las fórmulas principales. Ah, y el volumen. ¿Este volumen a qué se refiere? Un medio pi r cuadrado por H sub m, a ver si ustedes recuerdan de la clase pasada. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Recuerda que hicimos esa deducción teórica. Volumen, ¿qué es este volumen? Un medio pi r cuadrado por H sub m. El volumen desplazado sería, profe. Aquí figura en la parte azul, te indica en la parte azul, que es todo este volumen, ¿verdad? O la mitad del volumen, o qué significa la mitad del... Esto es H sub m. La altura entre el punto más alto y el punto más del vértice es H sub m. ¿A qué era el volumen que habíamos deducido la clase pasada? Es todo el azul, parte del azul, es este vacío que queda de arriba. ¿A qué se refiere este volumen que tenemos aquí? Bueno, este volumen es el volumen, digamos, de lo que, digamos, está por debajo del paraboloide de revolución, entre el punto más alto y el vértice. O sea, este volumen que se tiene acá.
Este volumen que está por debajo del vértice es pi r cuadrado por h. Y aquí tenemos que el líquido ocupa la mitad, digamos, del volumen del cilindro circunscripto al paraboloide. La mitad. La mitad de este cilindro pi r cuadrado h sub m es el volumen digamos, del líquido que ocupa el líquido por debajo, digamos, del paraboloide. Y por encima también es la mitad, o sea, la mitad y mitad, ¿verdad? El vacío que queda entre el vértice y el punto más alto es la mitad, y lo que queda debajo es la mitad. Pero lo que queda debajo del paraboloide entre el punto más alto y el vértice es la mitad del cilindro que los contiene, ¿verdad? Que lo contiene. Y por debajo, ¿verdad? Por debajo está pi r cuadrado por h. Es un cilindro lleno. Hasta h. Bueno, y el ejercicio. Entonces vamos ahora al ejercicio. Yo creo que es... Ah, y las presiones, perdón. ¿Qué pasó de las presiones? Las presiones, yo tenía un gráfico también de presiones. Aquí está. Este es el gráfico de presiones. El gráfico de presiones habíamos dicho también en la clase pasada que sigue la ley de la hidrostática. O sea, por debajo del punto, de cualquier punto, la presión es gamma por H. En este caso, por ejemplo, en A es gamma por esta altura, por H sub B. En este punto C, en A, ¿verdad? Eso es en A. Gamma por H sub B. En C es gamma por H sub M. Y en E es gamma por H simple, H a secas. Y por supuesto, en la superficie libre, la presión es cero. Eso también ustedes, o sea, no hace falta que escriban toda esta fórmula que tienen acá, ¿verdad? Si se les demostró eso, ¿verdad? Pero si pueden, y si les pide demostrar, por ejemplo, con la ecuación, entonces deben hacerlo con esta fórmula. Esta es la variación de la presión en las paredes en un recipiente que gira alrededor de su eje. Es lineal, porque R es constante, es lineal digamos, en las paredes, y en la base se forma otra parábola que es W cuadrado X cuadrado sobre 2G. Es una parábola. Esta es la ecuación. Bueno, y ahora vamos a los ejercicios. Miren que todo esto es aplicación de fórmulas, solamente que ustedes deben tener conceptos de unidades y de cómo utilizar las fórmulas. El ejercicio 38 dice: un recipiente cilíndrico abierto de eje vertical y con 0,15 metros de radio contiene 0,028 metros cúbicos de aceite de oliva, gamma igual a 910 kilogramos por metro cúbico. Acá, por ejemplo, en el examen solamente diría aceite de oliva. Ustedes tienen que ir al formulario para determinar gamma. Accionado por una centrifugadora, gira a 210 revoluciones por minuto, rotación por minuto, o revoluciones por minuto, ¿verdad? Determinar la velocidad angular omega del eje en radianes por segundo. La altura máxima h sub m que se eleva el líquido encima del vértice del paraboloide. La distancia h entre el vértice y el fondo, eso ya sabemos, ¿verdad? El volumen del aceite encima del vértice del paraboloide. Presión ejercida por el aceite en un punto genérico tomado entre la intersección de la base con la superficie lateral del recipiente cilíndrico. Es el ejercicio 38. Así que, y esta es la situación, ¿verdad? Tenemos una altura en reposo, ¿verdad? Tenemos H sub B, tenemos H sub M y tenemos H. Vamos a utilizar siempre la misma. La primera pregunta es la velocidad angular. Si nos dice que tiene 210 RPM, ¿cuánto da eso en radianes por segundo? Si alguien puede hacer el cálculo. Ustedes que son de industrial deben saber. Trabajan mucho con rotación. ¿Cuánto vendría a ser la omega? Tenemos 210
revoluciones por minuto. Hola chicos, ¿tienen su calculadora? Yo me olvidé mi calculadora, no tengo calculadora, tengo que para determinar. ¿Cómo hago para determinar? 210 revoluciones por minuto, ¿no? Yo necesito radianes por segundo para utilizar la fórmula. ¿Cómo hago para convertir 210 revoluciones por minuto en... ¿No es por 2pi sobre 60? Sí, sí, hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo. 2 por 3.1416 por 210 dividido 60. ¿Le sale ese valor? 22. Sí, profe. Pues, a ver acá cómo sale. Sí, 21,99. Bueno, con este valor en radianes por segundo voy directo para determinar H sub M. Calculen H sub M. El radio es 0,15, creo. 0,15 de radio. 0,15 metros de radio. Entonces calculen H sub M. Entre el vértice, esa es la altura entre el vértice de la parábola y el punto más alto. Es la única fórmula que tenemos para determinar una altura. ¿Cuánto sale? Ah, muchachos, tenemos un tema de examen al final. Si no terminamos, no voy a poder dar ese tema de examen. 0,55 puede ser, profe. ¿Alguien puede, vamos a ver, ¿qué pasa que yo no sé usar tanto esta calculadora? ¿Alguien puede certificar ese valor? ¿Cuál era el valor del radio, profe? 0,15. Entonces, 21,99 elevado al cuadrado por 0,15 elevado al cuadrado dividido 2, ahí no sale nada, dividido 9,8, 0,55. Sí, está bien, estoy viendo el cálculo, 0,55. Bueno, la siguiente pregunta, vamos a irnos despacito para no... está bien, ¿verdad? Ahí ya sabemos calcular. Fíjense que para meter el valor de omega debe estar en radianes por segundo, no me metan RPM ahí, que va a salir cualquier cosa. Bueno, calcular, cálculo de la superficie libre de líquido en reposo y la distancia H entre el vértice y el fondo del recipiente. Bueno, tenemos este valor, ¿verdad? El ejercicio nos da el volumen, digamos, en reposo, que es 0,028. Esto es parte del dato del ejercicio. 0,028 está en el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, este valor es conocido. Es el valor, el volumen que ocupa el líquido en reposo. Por lo tanto, eso es igual a pi por 0,15, que es el radio al cuadrado por h. H es la altura en reposo. Entonces, ¿cuánto vale h? Entonces va a ser 0,028 dividido pi dividido 0,15 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale h? 0,39 puede ser, profe. Sí. Bien, ya sabes, tenemos h. ¿Y cuánto vale la distancia entre el vértice y el fondo? Tenemos que h sub m es 0,55. Un ratito voy a... Bueno, acá tienen ustedes h sub m es 0,55 y h es 0,396. Nos vamos a nuestro formulario y vemos que
este no es el gráfico. Este sería el gráfico. Bueno, H es igual a H más H sub M sobre 2. Ahora, nosotros tenemos H y tenemos H sub M. H sub M es, bueno, entonces tenemos H y tenemos H sub M. Entonces, ¿cuánto va a valer H? H, digamos, entre el vértice y el fondo va a ser H mayúscula, ¿verdad? Menos H sub M sobre 2. Y vamos de vuelta al ejercicio. Tenemos H sub M 0,55 dividido 2 y 0,39. 0,396 menos 0,55 dividido 2. 0,25 más o menos. Entonces, H simple, ¿cuánto vale? 0,121. No, no me da eso. 0,11. ¿Está bien o no? Sí, así sale, bro. Bueno, entonces ya tenemos H, el H minúscula, ¿verdad? Ese es entre el vértice y el fondo. Ahora dice el volumen del aceite encima del aceite. Determinen el volumen ahora. ¿A qué es igual el volumen del aceite encima del vértice del paraboloide? ¿Verdad? Que es la mitad del volumen. 0,15 es. Calculen rápido. La mitad del volumen. 0,15 es 0,15 el radio y H sub M 0,555. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen debajo del paraboloide es la mitad del cilindro circunscripto, ¿verdad? Entonces, omega es 21,99. Ah, no, directamente es un medio del cilindro, 0,15 y H sub M es 0,555. Entonces, ¿cuánto vale el volumen del paraboloide? Hola, ¿están siguiendo? Un medio pi r cuadrado por H sub M. ¿Cuánto da eso? Tu H sub M era 0,55. Sí, 555. Así es. Sale entonces 0,019. Sí, 0,019. Y el total era 0,028. Bueno, ahora dice la presión. La última pregunta es la presión en relación al vértice de la parábola para x igual a 0,15 y h igual a menos 0, y gamma. Este lugar, esta fórmula es digamos, es el único, digamos, si ustedes se dan cuenta, hasta ahora nosotros nunca utilizamos gamma, ni viscosidad, ni ninguna propiedad. Todo lo que se determinó ahora son volúmenes, alturas. Quiere decir que para cualquier líquido siempre, digamos, la forma va a ser con el mismo radio, ¿verdad? Y con la misma velocidad angular. La forma, los valores de H sub B y H sub M van a ser iguales. No importa, digamos, tu gama, no importa sus propiedades, las propiedades del líquido. Recién ahora que vamos a determinar, digamos, la presión, vamos a utilizar el peso específico. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Entienden eso? Todo lo que vimos hasta ahora son volúmenes y alturas. Y digamos, es independiente del peso específico o de la densidad del líquido. Ahora que vamos a utilizar, digamos,
la presión, vamos a utilizar el peso específico o la densidad. ¿Está bien? ¿Se entiende, profe? Bueno, ahora dice, ahora la pregunta dice, la presión con relación al vértice de la parábola era realmente la presión en el fondo. Por lo tanto, voy a irme al gráfico, voy a irme a este gráfico, ¿verdad? Y lo que me está preguntando es la altura acá en A. En A. ¿Cuáles son sus coordenadas? X vale 0,15, porque aquí está el vértice ahora. X vale 0,15 y Y vale menos H, ¿verdad? O Z, perdón, Z vale menos H. Entonces las coordenadas son 0,15 y menos H, que es 0,11845 y gamma de 910. O Rho, ¿verdad? En este caso, como están kilogramos, tienen igual. Entonces aquí se tiene P sobre Rho, que también puede ser P sobre gamma igual a W cuadrado X cuadrado sobre 2G menos Z, también se usa esa fórmula. Entonces tenemos 21,99 elevado al cuadrado por 0,15 dividido 2, menos 9,8 por Z, que es menos 0,11845. Ya vamos a hacer este cálculo, ¿verdad? Y ya depende del valor de Rho, si Rho y de este valor, ¿verdad? ¿Cuánto sale este valor? Vamos a calcular este valor, por favor. Vamos a hacer así, vamos a hacer directamente así. P sobre, P sobre gamma igual a, esto es más fácil. P sobre gamma doble cuadrado, entonces acá yo tengo 2 por 9,8. Acá le elimino a, acá tengo el valor de gamma. Bien, entonces, ¿cuánto sale este valor? Esto es W 21,99 por 0,15 dividido 2 dividido 1,8 es H sub M. ¿Cuánto salía H sub M? H sub M salía, acá está, 0,55. Entonces acá también tiene que salir 0,55. Menos me da más, 0,11. Y acá me tiene que salir H sub B. ¿Cuánto da este valor? 21,99 por 0,15 al cuadrado dividido 2 dividido 1,8 más 0,11845, ¿cuánto me da? 0,6735, si pueden corroborar. 0,67. 35. Y esto tiene que ser, esto es H sub M, H sub B, perdón, que es H sub M más H simple. Esto es H simple, ¿verdad? Y esto tiene que salir 0,55, parece salir a H sub M. Entonces, punto 555 más punto 11,845 da 0,635. Está bien el cálculo. Entonces, ¿qué significa? Fíjense que sigue la ley de la hidrostática. Entonces, por gamma, que es 910, creo, ¿verdad? Permiso, voy a ver cuánto vale gamma. 910, exactamente. Me da, si yo multiplico por 910, me va a tener que dar 612,89.
y si multiplico por 9,8 me da 6006 con 34 newton por metro cuadrado. Pascal. ¿Está bien estos valores? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, después se calcula para en la base de otra forma, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Se entendió? ¿Verdad? Aplicación de fórmula. Esto ustedes pueden, la parte de presión, ustedes pueden hacerlo gamma H o usar esta fórmula que sale igual. Como ustedes. Sería interesante que practiquen utilizando la fórmula y luego cuando ya tengan certeza de saber, tener los conceptos, ¿verdad? Directamente aplican el valor de la hidrostática. Muy bien, el siguiente ejercicio dice, se corre esto un poco, un cilindro circular de radio R sub 0 dato y altura H sub 0 dato, ¿verdad? Gira alrededor de un eje vertical. Está abierto en la parte de arriba y se llena de un líquido. ¿A qué velocidad debe girar para que la mitad del área del fondo quede expuesta? La mitad del área quede expuesta. O sea, de forma, se derrama el líquido, ¿verdad? Tenemos un cilindro de radio R sub 0 y altura H sub 0. Esto gira, ¿verdad? Tal que se derrama, porque estaba lleno, se derrama, entonces, tal que, digamos, gira tanto, ¿verdad? Que digamos, se derrama el líquido y entonces se forma esta parábola donde la parte inferior por debajo de la base es, digamos, imaginaria. Esta superficie es imaginaria. Entonces, la mitad queda expuesta. Tanto es la velocidad que gira que la parábola, digamos, perfora, por decirlo así, o traspasa la base en forma imaginaria. Entonces, dice que la mitad digamos, de la superficie expuesta, la mitad de la superficie expuesta es del área total. De manera que, dice, la mitad del área expuesta, el área expuesta sea la mitad del área total de la base. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación? ¿Verdad? Que pi por r expuesta al cuadrado, este radio, porque es un círculo lo que se tiene aquí, ¿verdad? Es un medio de pi por r sub 0 al cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa condición del ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces, pi r expuesta al cuadrado es un medio de pi r sub 0 al cuadrado. Eso no siempre, no, es que siempre ocurre eso, ¿verdad? Es una condición de este ejercicio en particular. No es como el volumen debajo de la parábola. El volumen debajo de la parábola siempre es un medio del cilindro que lo contiene. En este caso, esto que estamos hablando es simplemente una condición del ejercicio. No es general, no siempre ocurre. Entonces, pi r expuesta al cuadrado es igual a un medio de pi por r sub 0 al cuadrado. Entonces ahí eliminamos pi y nos queda que r expuesto es un medio de r sub 0 y por lo tanto r expuesto es, si le sacamos la raíz, r sub 0 sobre raíz de 2. Si ustedes recuerdan la ecuación general esta es la ecuación general que nosotros sacamos de la parábola y le hicimos condiciones, ¿verdad? Cuando el líquido se encuentra adentro. Ahora tenemos que cuando el líquido, digamos, cuando tenemos una superficie imaginaria como esta. Entonces, lo que nosotros sabemos ahora, aquella vez nosotros le pusimos como condición en el vértice de la parábola, ¿verdad? Que se tenía una altura h minúscula en el vértice de la parábola para x igual a 0. Entonces z salía igual a h. Y la ecuación era z igual a w cuadrado x cuadrado sobre 2g más h. Eso es cuando el líquido se encuentra adentro. Cuando el líquido se encuentra adentro y tiene una altura entre el vértice y el fondo. Entonces, la constante era h. Ahora tenemos que saber cuánto vale esa constante. ¿Y cómo podemos hacer para determinar cuánto vale esa constante? ¿Qué condiciones podemos utilizar?
esto que nosotros recién sacamos tenemos que utilizar. El radio expuesto es R sub 0 sobre raíz de 2. Fíjense que el área expuesta que sea la mitad, por ejemplo, también otra de las condiciones podría ser que el radio expuesto sea la mitad del radio, por ejemplo, también, ¿verdad? Eso también sería otra condición. En este caso es R sub 0 sobre raíz de 2. Es decir, también puede ser condición del ejercicio que R respuesta sea R sub 0 sobre 2. Pero esa es otra condición. Bueno, y esta es la condición que nosotros tenemos que utilizar en esta ecuación. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué condiciones podríamos hacer? Recuerden ustedes que nuestro eje de referencia está acá en el fondo, en el medio, en el fondo. Entonces, ¿qué condiciones tendríamos que utilizar para digamos, determinar la constante, esta constante? Y cuando z es 0, tenés x igual a r respuesta. Sí, a ver, exactamente. Sí es. Así mismo. Z igual. Y por lo tanto, colocando ese valor, z igual a 0, acá tenemos r sub 0 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado más la constante, entonces acá tenemos elevado al cuadrado raíz de 2 es 2, y por 2 es 4, y acá tenemos r sub 0 al cuadrado. Entonces la constante, acá es positivo, la constante es menos w cuadrado r sub 0 sobre 4g. Entonces la ecuación es z igual a w cuadrado x cuadrado sobre 2g menos w cuadrado r sub 0 al cuadrado sobre 4g. Y posteriormente vamos a colocar la siguiente coordenada conocida. Ya teniendo esta ecuación general del paraboloide, vamos a usar esta ecuación. Z igual a h sub 0, x igual a r sub 0, que es acá, en este punto. En este punto, x es r sub 0 y z es h sub 0. Esa es la condición, digamos, para posteriormente colocar. La primera fue en este punto, x igual a r respuesta, z 0. Y acá en este punto, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? X igual a r sub 0 y z igual a h sub 0. Esta es la ecuación de la superficie libre, recuerden ustedes, esta es la superficie de esta paraboloide que se tiene aquí. No se puede determinar nada adentro. De la superficie libre es esta ecuación. Es también otra condición muy importante. Entonces, para z igual a h sub 0, x igual a 0,15, o sea, r sub 0, perdón, 0,15 era el ejercicio pasado. Ahora es teórico, ahora, r sub 0. Entonces, z igual a h sub 0 y r igual a r sub 0, entonces se tiene que h sub 0 es igual a w cuadrado r sub 0 al cuadrado sobre 4g. Y de acá despejamos omega, que era la velocidad angular, lo que nos pide la velocidad angular, ¿verdad? Y entonces la velocidad angular es 2 raíz de g por h sub 0 sobre r sub 0, que es simplemente sacar de esta ecuación. Y ese es el ejercicio. ¿Se entendió? Usamos dos puntos notables. Acá, fíjense, h sub 0, como nosotros, omega está al cuadrado, raíz de 4 es 2, g por h sub 0 dividido r sub 0 que está al cuadrado. Y ahí se determina el valor de omega. Es la velocidad, esta es la velocidad para que la mitad de la superficie quede expuesta. Bueno. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahora sí vamos a un tema tipo examen. La primera parte es simplemente, digamos, igual a las anteriores. Dice un depósito cilíndrico abierto de 2 metros de altura y 1 metro de diámetro contiene 1,5 metros de agua en reposo. Si el cilindro gira alrededor de su eje geométrico, ¿cuál es la presión en el fondo del depósito en C y B cuando omega es 52,296 revoluciones por minuto? ¿Qué velocidad se puede alcanzar sin que se derrame? ¿Cuál sería la velocidad de giro en RPM para que comience a tocar el fondo el recipiente? Si gira a una velocidad angular constante de 191 RPM alrededor de su eje, calcular la
la superficie del fondo que se descubrirá, que es lo que recién hicimos, el volumen que queda dentro del recipiente y el volumen derramado. Bueno, fíjense que para cada pregunta más o menos hay este, hay un, hay una velocidad angular. Lo que es constante es la altura del cilindro, que es 2 metros, que no es h sub v, es la altura del cilindro. El radio sí acá podemos sacar que es 0,5 porque tiene 1 metro de diámetro y contiene 1,5 metros de agua en reposo. 2 metros es la altura del depósito y tiene 1,5 metros de agua en reposo. Dice cuando omega es igual a 57,296 metros, la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. Cuando la presión es 57,296 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Cuál es la presión en el fondo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terminar H sub m y vamos a ver si no se derrama líquido, ¿verdad? Porque depende de H sub m para ver si se derrama o no se derrama. Si tenemos nosotros entre 2 metros y 1,5, tenemos 0,5 metros nomás de altura para ver. Entonces tenemos que determinar H sub m. Si H sub m es mayor a 0,5, entonces se derrama líquido. Si es menor a 0,5, no se derrama. ¿Cuánto vale entonces omega en radianes por segundo? Seis. ¿Cuánto sale? Omega. Omega 6 radianes por segundo. Perfecto. Y entonces, cuánto vale H sub m? R vale 0,5. ¿Cuánto vale entonces omega? 0,459. Sí, exactamente. Bueno. Y entonces ahí tenemos que sacar en el fondo, ¿verdad? En C y en B, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tener H, gamma H para la presión y aquí tenemos que tener H sub B. Entonces tenemos H en reposo, ¿verdad? Y H en reposo, recuerdan ustedes que es 1,5. Perdón, acá. 0,45. Recuerdan ustedes que teníamos 0,5 nomás de holgura, ¿verdad? Entonces 0,45, o sea que prácticamente 4 centímetros quedaría de diferencia entre 2 metros y este valor de H sub m. Vamos a ver, vamos a calcular. Vamos a calcular H. H en reposo, es igual a H más H sub m sobre 2. Eso sale de este gráfico. H es igual a H más H sub m sobre 2. Ahora tenemos H sub m y tenemos H. Entonces, vamos al ejercicio, 1,5. Y nosotros tenemos H sub m. ¿Cuánto vale H entonces? ¿1,27 puede ser, profe? Sí, 1,27. Entonces, H sub B es 1,7. O sea, tenemos, esto vale 2, H vale 1,27, H sub M vale 0,45, entonces 0,27 más 0,46
me da 1,72. Tengo altura, porque o sea, el líquido no se derrama, ¿verdad? ¿Por qué no se derrama? ¿Cuánto vale la altura del cilindro? Vale 2 metros. Y H sub B, que es la altura entre el fondo y el punto más alto, ¿verdad? Es 1,73. O sea, no se derrama. Entonces, no se derrama. Y por lo tanto, acá de qué líquido me dice agua. Acá me dice agua, que es el líquido. El líquido es agua. Bueno, entonces tengo que multiplicar por 1000 o directamente porque me pide en C y en B. Y entonces, si H sube 1,72, entonces P sub B es 1000 por 1,73. Y acá es gamma por 1,27. Y ahí se tienen directamente los valores de O, o ustedes utilizan esta fórmula. ¿Verdad? Fíjense, 1000 por 1,27 da 1270 utilizando la fórmula. Y para el otro sale 1,72 por 1000. 1,72 metros por 1000. Es la misma cosa utilizando la fórmula. Acá yo les demuestro con la fórmula, pero es gamma H. Sigue la ley de la hidrostática, de la distribución de las presiones. ¿Qué velocidad? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, ahora dice, ¿qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame? ¿Cuál sería la condición sin que se derrame? ¿Qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el punto límite, digamos, para que no se derrame? Que H sub B sea igual a 1,73 o a cuánto? A 2 metros. A 2 metros, exactamente. Exactamente, en el anterior alcanzaba 1,723. Entonces, ahora esa es la condición. A partir de ahí le damos un poco más de velocidad y ya se derrama. Entonces, el H sub B es igual a 2 metros, es igual a H más H sub M. No podemos utilizar la misma, no podemos utilizar la misma velocidad angular del caso anterior, ¿verdad? Porque nosotros con la velocidad angular anterior alcanzaba 1,73. Ahora nosotros queremos que alcance 2. Entonces, H en reposo es igual a 1,5. Eso sí, esto es constante, el volumen es constante. Es igual a H más H sub M sobre 2. Y 2 metros es igual a H más H sub M sobre 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? Fíjense, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Vamos al gráfico. H es igual a H más H sub M sobre 2. ¿Verdad? Y también que H sub B es igual a H más H sub M. Y entonces tengo que H vale 1,5 y H sub B vale 2 metros. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Entonces de aquí sale que H vale 1 metro y H sub M vale 1 metro. Justo en la mitad. Entonces H sub B vale 2 metros, 1 más 1. Y como H sub M es igual a 1 metro, voy a esta ecuación y tengo que determinar el valor de omega. H sub M vale 1, ¿verdad? Acá tenemos 1 más 1, 2, 1,5.
esto vale 1, h sub m vale 1 sobre 2, 1,5. Entonces h, para que esto se cumpla, h vale 1 y h sub m vale 1. Entonces, si h sub m vale 1, que es omega cuadrado por 0,5 al cuadrado sobre 2 sobre 9,8, ¿cuánto vale omega? Es 2 por 9,8 dividido 0,5 al cuadrado, raíz de eso. ¿8,85 puede ser, profe? H sub m. Ah, omega, No, perdón. omega. Sí. 8,85 radianes por segundo, que sería 84,55. Vamos a ver, el anterior, ¿cuánto era? Permiso. El primer valor era 57. Omega revoluciones por minuto. Ahora nos vamos a... que era lo mismo 6, ¿verdad? 6 radianes por segundo. Ahora vamos a 8. De 6 pasó a 8, ¿verdad? 8,58 para que, digamos, llegue hasta arriba, que es 84,55 revoluciones por minuto. Bueno, entonces ya tenemos este valor. ¿Y qué pedía en este caso? La velocidad, esa es la pregunta. La pregunta C, ¿cuál sería la velocidad de giro para que comience a tocar el fondo? ¿Cuál sería el volumen derramado? Bueno, ahora nos pide que toque el fondo. Vamos a ver si acá tengo la parte teórica. La parte teórica, digamos, la forma. Esta ecuación es lo que me falta en este gráfico. Bien. Nosotros estábamos en la situación del azul, este azul, ¿verdad? Y este azul lo llevamos, ¿verdad? Con mayor velocidad lo llevamos hasta digamos, el rojo. Perdón, lo llevamos hasta que toque el fondo, hasta que toque la parte de arriba. Y con la parte de arriba todavía no se derramaba. Ahora vamos a la situación en rojo. La situación en rojo toca la parte más alta y toca el fondo. Entonces aquí H minúscula es 0 y H sub m es igual a H sub b. H sub m sigue siendo omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿cuál es la condición para que toque el fondo? Que H sub m sea igual a H sub b, o sea, H simple es igual a 0. Entonces H sub m es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. ¿Y cuánto vale H sub m para nuestro caso? ¿Cuánto vale para nuestro caso? ¿Cuánto vale para nuestro caso? Dice, ¿cuál sería la velocidad de giro para que comience a tocar el fondo del recipiente? ¿Y cuál es el volumen derramado? H sub m igual a H sub b igual a omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. ¿Se entiende eso? Estamos en la situación en rojo. Toca el fondo. Por lo tanto, aquí H minúscula vale 0, que era con el azul, porque le damos más velocidad y se coloca en esta posición, ¿verdad? Y entonces, H minúscula es igual a 0. Entonces, ahí igualamos
igualamos a 2 metros, ¿verdad? Y determinamos cuánto vale omega. ¿Cuánto vale omega? Omega cuadrado por 0,5 al cuadrado sobre 2 por 9,8 igual a 2 metros. ¿Cuánto vale omega? Doce coma 52 puede ser, profe. 12,52. Fíjese, de 8,85, que es 84, al principio era 50 y algo, pasó a 84,55 y ahora ya nos vamos a 119,6 RPM, 120 RPM, que son 12,521. Vamos aumentando la velocidad angular. Con esta velocidad angular el líquido toca el fondo. ¿Y cuánto se derramó? ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Cómo podemos calcular eso? Fíjense en el rojo. Fíjense en el rojo. Podemos tener el volumen que está debajo, que es igual a la mitad del cilindro. Calculen la mitad del cilindro. Radio 0,5, altura 2 metros. La mitad de eso, ¿cuánto vale? Pi por 0,5 al cuadrado dividido 2 por 2 metros. ¿Cuánto da eso? Me salió 0,78. ¿Puede ser, profe? Ah, No, este es 1,5. un No, metro no tiene que ser la altura. esto es 1,5. Esto es 1,5, perdón. Esto es el volumen. Este es el volumen inicial. Como tenemos 1,5 metros, el volumen inicial en reposo es pi por 0,5 por 1,5. Fíjense si sale este valor, 1,1781. Sí sale, profe. Bueno, y el otro es 0,068, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y cuánto se derrama? ¿Cuánto es el volumen que se derrama? Inicialmente teníamos 1,1700, o sea, 1,1781 metros cúbicos. Y después con esta revolución, con este omega 12,52, 0,78. ¿Cuánto se derramó? La diferencia, ¿verdad? Directamente la diferencia. Es lo que se derramó, porque al inicio teníamos 1,17, 1,18 y después se quedó en 0,78 nomás. El volumen debajo de la parábola. Y por lo tanto, la diferencia es lo que se derramó. Es lo mismo que ocurre, digamos, cuando en una traslación también se tiene que hacer el volumen inicial. A veces nos dice que está lleno el tanque y después se acelera y se derrama y se tiene una configuración final. Entonces hay que hacer la diferencia. Esa es la parte de traslación. Ahora estamos viendo la parte de rotación. Pero es la diferencia. Lo que estaba menos lo que queda. Lo que era original, el volumen inicial menos el volumen final que queda. Y la diferencia da el volumen derramado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a la parte pesada. Ustedes acá estamos con 119 RPM. Ahora vamos a 191. Con 119 RPM toca el fondo y con 191 va a superar. Entonces, 191, ¿cuántos radianes por segundo vale? 20.
20. Bueno, entonces la pregunta es, vamos a ver, perdón, permiso. Si gira con una velocidad de 191 revoluciones alrededor de su eje, calcular la superficie del fondo que se descubrirá. Ahora la pregunta es esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá se pide. No es la mitad, sino que queremos saber cuánto. Con 20, ¿verdad? Y entonces vamos a la ecuación general, esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación. Y tenemos en realidad que lo que se tendría que hacer primero es determinar h sub m. Bueno, z es igual a doble cuadrado x cuadrado sobre 2g constante. ¿Y cuáles son los valores notables que tenemos? Para z igual a 2 metros, x vale 0,5 y omega vale 20. Z, esto vale 2, acá está nuestro eje, z vale 2 en este punto, pasa por este punto, ¿verdad? La parábola, omega vale 20 y x vale 0,5. Entonces, ¿cuánto vale la constante? ¿Cuánto vale esta constante? Dos es igual a 20 al cuadrado más 0,5 al cuadrado sobre 2g más la constante. ¿Cuánto vale la constante? Menos. 3,102 puede ser, profe. Bueno, esta es la ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación general. Omega al cuadrado, x cuadrado sobre 2g menos 3,102. Esa es la constante. Z igual a, si nosotros hacemos 20 al cuadrado sobre 2g me da 20,48. Menos 3, esta es la ecuación general de esta parábola. Y la pregunta dice, ¿cuánto se descubrirá? Entonces vamos a este punto. A este punto tenemos el radio expuesto y z igual a 0. ¿Verdad? En esta ecuación vamos a usar esta ecuación a la inversa. ¿Verdad? Para z igual a 0, la coordenada x da el radio expuesto. ¿Verdad? Entonces, x es lo que nosotros necesitamos ahora para z igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale x? Menos 3,102, y acá tenemos 20 al cuadrado por x cuadrado sobre 2 sobre 9,8. Esto es para z igual a 0 y x igual al radio expuesto. ¿Cuánto vale el radio expuesto? O x en este caso. Profe, esa X que vos estás mostrando sería de esa línea entrecortada que mostraste en el gráfico, ¿verdad? ¿Qué cosa? Perdón. La X que vos mostrás Sí. en el gráfico sería de esas líneas punteadas, ¿verdad? Esta x es este valor. Este valor. Nosotros tenemos esta ecuación que tenemos aquí. Es este paraboloide, ¿verdad? Es una parábola en este plano. Entonces, lo que nosotros hicimos primero en esta ecuación para determinar la constante, sabemos que omega es 20. Sabemos que omega es 20. Y entonces tenemos dos puntos conocidos, ¿verdad? Este punto que es h sub 0 igual a 2, omega 20 y x igual a 0,5. Ahora nos vamos a este punto que forma parte de la parábola. En este punto, x vale r expuesto, omega vale 20 y z vale 0. Para este punto que está acá. Este es otro punto de la parábola. Este punto y este punto forman parte de la parábola. De este teníamos los datos y sacamos la constante. Y de este no tenemos este radio expuesto y vamos a determinar este valor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Esta ecuación es de esta parábola. Muy bien, y habíamos visto que la constante es menos 3,1, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora cuánto vale x? 0,389.
Bueno, entonces el radio descubierto es 0,389. Muy bien, ahora ya tenemos eso. ¿Y qué nos pide? Ah, y la superficie es pi r cuadrado, ¿verdad? Por 0,39. ¿Cuánto da eso? 0,475. Bueno, perfecto. Ahora vamos a la pregunta también decía, ¿cuánto se derrama y cuánto queda? Bueno, fíjense acá. Nosotros estamos en esta posición. Yo hice un gráfico ayer. Parece ser que un ratito, por favor, se me fue. Vamos a ver. Voy a... No sé qué pasó ahí que se me- Bueno, fíjense, entonces tenemos 2 metros. Lo que, lo que siempre tenemos que saber es que la altura entre el punto más bajo y el punto más alto, entre el vértice, así como el volumen es un medio, ¿verdad? Del volumen circunscrito, ¿verdad? También H sub m siempre es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto sería en este caso ese valor? H sub m. Calculen por favor, 0,5 de radio, omega 20 y ¿cuánto? Y bueno, con omega 20, radio 0,5 al cuadrado, ¿cuánto vale H sub m? 20 al cuadrado por 0,5 al cuadrado dividido 2 dividido 9,8, ¿cuánto les da? 5,102. 5,102. Este valor, este valor 5,102, siempre nosotros podemos calcular con omega y R. H sub m es para cualquier caso, sea digamos imaginario o no, ¿verdad? Entre el vértice de abajo, el vértice de la parábola y el punto más alto es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. Así perfore o no perfore el fondo del recipiente. Entonces, este valor siempre, y en cualquier posición, siempre va a ser omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. La altura entre el vértice de la parábola y el punto más alto, ¿verdad? Es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos que calcular el volumen que queda y el volumen derramado. El volumen que queda es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Este valor que está en azul. ¿Y cuánto es el volumen? El volumen, digamos, el respuesto ya tenemos, ¿verdad? El respuesto, ¿cuánto vale? 0,38. 0,38. Entonces, ¿cómo se hace para calcular este volumen? Este volumen que está acá. Primero tenemos que saber, primero que tenemos que calcular es el volumen por debajo de la parábola, ¿verdad? Este volumen tenemos que calcular. ¿Cuánto vale ese volumen? ¿Cómo podemos calcular ese volumen debajo de la parábola? ¿Cómo podemos calcular este volumen que queda debajo de la parábola? Con la fórmula, lo profe, ¿verdad? ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula tengo que...? Profe, ¿no sería un medio de la altura de 2 más esa h por la radio al cuadrado? Yo necesito el volumen que queda debajo de la parábola. Y la ¿Cuál? mitad de ese cilindro que Sí, se forma imaginario. sí, ¿cuál cilindro? ¿El de 2 metros?
El que está en No, el de azul. 5,1. Exactamente, 5,102. Bueno, ya calculen. Pi por 0,5 al cuadrado por 5,102 dividido 2. ¿Cuánto le da? 2,0035. Ya, bueno. Ahora vamos a calcular, según este, el paraboloide inferior. ¿Qué significa el paraboloide inferior? ¿Qué significa el paraboloide inferior? Nosotros tenemos que también calcular el volumen, o sea, para este volumen que tenemos acá, este volumen que tenemos acá. Se puede calcular este volumen que gira, digamos, cilindro hueco que tiene, que tiene el radio 0,5 y este valor, ¿cuánto era el radio expuesto? El radio expuesto era 0,39. Se puede calcular, ¿verdad? Este volumen. Pues yo lo que necesito es este volumen medio triangular que queda dentro y que gira, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacarle al volumen del paraboloide, ¿verdad? Debo sacarle también digamos, esta corona, ¿verdad? Que gira alrededor. Y también debo sacar este pedazo de parábola que queda aquí, ¿verdad? ¿Se entiende eso? No. Yo tengo el, yo tengo el, este, yo tengo que el volumen que queda debajo del paraboloide es un medio de 5,102 por pi por r cuadrado. Ya tengo ese valor, tengo este volumen. Pero yo para saber lo que se derramó necesito este volumen nomás que está acá, este medio, casi triángulo que tenemos acá, ¿verdad? Este segmento de parábola que se tiene acá, que prácticamente es una recta y por eso aparece medio como un triángulo. Entonces, le tengo que restar esta corona circular en amarillo, ¿verdad? Con este valor de h que tengo, ¿verdad? Y también esta parábola que queda aquí debajo. ¿Cómo se calcula esta parábola, este volumen de la parábola que queda aquí debajo? ¿Tengo o no tengo ese valor? ¿Puedo tener? Sí, profe, ¿Cómo? con la fórmula, pero con h igual a 3,102. Y dividido la mitad. Claro, Bueno, y calculen ese valor de la parábola debajo, que es 0,39 el radio, 3,102 la altura. Les voy a decir bien, el radio expuesto era 0,38917. Pi por 0,38917 elevado al cuadrado dividido 2 por h, que vale h que vale 3,102. 0,7379. 0,79, sí, está bien.
Bueno, y de la corona circular, ¿cuánto vale? Que es esta parte, que es que es pi por 0,5 al cuadrado menos 0,39 elevado al cuadrado. 38,9 elevado al cuadrado, que es el radio expuesto. Cero coma 9603 puede ser. A ver. 35,4 se tiene acá. Tenemos acá. Acá se puso 0,39, o sea que por Ah, ahí yo usé 0,38. está bien, No está es- bien. 38, no, 91,7. ¿Cuánto te sale? 0, pero te tiene que salir 0,9603. el valor correcto. Con todos los... Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser cuánto va a ser lo que queda dentro del recipiente? ¿Cuánto queda? Nosotros tenemos nosotros tenemos el volumen total, que es 2, y aquí tenemos tenemos este volumen amarillo y este volumen debajo de la parábola. ¿Cuánto queda? Este es del paraboloide inferior y este es del anillo inferior. Anillo corona, ¿verdad? El anillo que queda. ¿Cuánto queda entonces arriba? Sí, 0,30525. sí, 0,30. ¿Y cuánto se derramó? El volumen inicial era como 17 menos 0,30 me da entonces 0,87. Hagan eso. ¿Cuánto te da 0,30? Vamos a hacer ya. Esto era. Vamos a hacer ya con los números exactos. 9603. Entonces 96. 0,35 sería. 0,35 acá. Sí. Profe, yo te iba a preguntar, ¿cuántos decimales o menos para el examen y eso se acepta, tío, decir? No te voy a preocupar eso. Yo, o sea, con 2 decimales ya es suficiente. Yo estoy exagerando nomás ahora porque es clase teórica. 0,30, ¿cuánto Ya, sale profe. el 525. 0,30? 525, así. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuánto se derramó? ¿Cuánto se derramó? Tenemos que saber el inicial, que es pi por 0,5 por 1,5, 1,17, ¿verdad? Menos 0,3, ¿qué valor? ¿Cuánto me da? 0,87285. Muy bien, y ese es el volumen derramado. Ese es el volumen derramado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, en la semana vamos a estar hablando ya hablé con Eloy, él está de acuerdo con que sea virtual y ahora tengo que hablar con el ingeniero Bobadilla. Pero todo indica que tendremos un examen parcial, primer examen parcial virtual. ¿Ok? Profe, ¿Quedamos así entonces? ¿Y la Sí, hora, profe? y las 8, a las 8.
Profe, Es el ingeniero Bobadilla también me dijo que me iba a enviar su tema o habíamos quedado con que como él está en Ayolas, iba a enviar el tema. Vamos a ver cómo hacemos. Sí, escucho. en el examen sale preguntas teóricas y eso. No, no sale. Ok. Tipo el ejercicio anterior, sí, con R sub 0 y H sub 0, eso sí puede ser. No sé con el ingeniero Bobadilla, creo que con Bobadilla sí sale de preguntas teóricas. Bien, Profe, esa presentación de Word que estás mostrando no está en el Classroom. sí está, ¿Sí está? sí está, está. En la parte... No, en la parte práctica. Por eso decía ejercicio 38. Este ejercicio es, generalmente hay dos PDF, uno teórico y otro práctico. Este es el número 40. Vamos a, si me esperan, esta mecánica de fluido, trabajo en clase, grabación de clase, hidrostática. Hidrostática fuerza, hidrostática equilibrio relativo, acá está. Acá está, acá acá está el ejercicio de Victor Streeter relativo Francisco hidrostática. Acá está. Este es uno. Aquí está, publicado el 18, y ese era el 31. 31. Este. Está ese material. Dale, gracias, profe. Ok, quedamos así entonces. Nos vemos el sábado, sea virtual o... Tengo que hablar también con el ingeniero Centurión. Ah, perdón, tengo que pagar la grabación, si no...